Bien, ya estamos con otra invitada que fíjese que nos trae una información que muchas veces las personas que no estamos en el ámbito de la educación la dejamos pasar como un dato, si somos buenos para leer, si somos malos para los números, etcétera, etcétera. Sin embargo, fíjese que si nosotros nos metemos un poco más en el tema y vamos entendiendo algunos de estos pasillos, de estos pasajes que va teniendo la educación, puede que también vamos entendiendo algunas fórmulas para poder mejorar nuestras vidas y sobre todo la de nuestros niños. Para conversar del tema de la educación y de un aspecto que usted que es en la entrevista va a entenderlo bastante bien, estamos con Pelusa Orellana, quien es investigadora del Centro de Investigación e Innovación de la Universidad, perdón Pelusa, me olvidé esa parte, En de, lectura, innovación e investigación en lectura, pero de de la qué Universidad de los Andes. de la Universidad de los Andes, que si me había ido justo no había escrito esa parte. ¿Cómo está Pelusa? Bienvenida. Muy bien, Karim, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pelusa, estamos justamente tocando este tema porque post pandemia y post estallido social hubo algunas bajas en los resultados del CINCE, esta prueba que mide a los niños en cuarto básico y en qué otro nivel, En segundo medio. en segundo Este medio. año, o sea, los resultados del año 2022 corresponden a cuarto básico y segundo medio. Hay veces que se toma en octavo también, pero en esta en medición hubo solo cuarto y segundo medio. Pelusa, esta prueba, este examen del CINCE siempre ha sido medio conflictuado, siempre ha tenido voces a favor, voces en contra, que no, que se presionan, que el CINCE es todo, que no sé si tiene que ver un poco con asignación de recursos de parte del gobierno para las escuelas, para los colegios, pero siempre ha sido conflictuado. Sin embargo, en esta oportunidad lo que queremos tratar es por qué después de 2 años de haberla tomado todo bajó. Bajaron los niveles de entendimiento de los estudiantes en lectura. Cuéntenos un poco al respecto, por favor. Perfecto, sí. Mira, bueno, los resultados son bajos, no estamos para nada contentos, obviamente, con los resultados que hemos tenido. Se produce una baja que, si uno la proyecta en el tiempo hacia atrás, es equivalente al puntaje que los estudiantes chilenos tenían en lectura. En el caso, por ejemplo, de cuarto básico, hace 10 años. O sea, es como que hubiéramos dicho, pasaron 10 años y no hemos mejorado nada. Ya. Así de dramático es. Entonces, si bien la baja en este minuto no es significativa desde el punto de vista estadístico, si uno lo mira hacia atrás, es una baja muy importante porque nos pone como con un retroceso de 10 años. Y en el fondo también viene como a configurar un patrón de estancamiento de los últimos 10 años. O sea, hacia rato que nosotros veníamos viendo que los resultados estaban muy parejos y muy bajos. Ya, o sea, aquí tengo dos preguntas. Primero, ¿íbamos subiendo? Es relativo el tema del íbamos subiendo. Si uno lo analiza por nivel socioeconómico, lo que parecía pasar es que se iban reduciendo las brechas porque el nivel socioeconómico más bajo iba mejorando. Y eso era una Ya, buena noticia, ya. ¿ya? Si uno piensa en todo lo que se ha invertido en educación eh, para mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de los colegios quizás más vulnerables, era una buena noticia. Es preocupante que no sigan subiendo los del nivel alto, o sea, uno siempre espera que igual la curva de esos Claro, que niveles todos vamos vaya hacia arriba. mejorando. Claro, Sí. porque nosotros nos conformamos mucho con pensar que a nivel latinoamericano somos el país con mejores resultados, que es una verdad, es cierto, pero si nos comparamos con el resto del espectro mundial, no estamos tan bien. Ok. Y Pelusa, y la segunda pregunta, bueno, ya me la respondió. Era esa, y estamos así como bien, o su tono de voz cuando me dijo no estamos tan bien. Eso quiere decir que somos un país poco lector, poco bueno para Sí. aprender, poco curioso, Mira, nuestros niños por las historias. lamentablemente somos un país con poca cultura lectora, pese a tener tantos premios Nobel, tener Ah, una claro. cultura literaria tan buena, ¿no es cierto? Uno piensa en Pablo Neruda, piensa en la Gabriela Mistral, piensa en Huidobro, o sea, tantos escritores maravillosos que tenemos como país, pero la gente, cuando uno le pregunta cuáles son sus hábitos de lectura, si les gusta leer, suelen decir que no. No es la primera opción para la gente, como sí se da en otros países, eh, y menos aún en los adolescentes, menos aún en los niños chicos. Eso tiene una explicación desde el punto de vista de la investigación, ¿ah? O sea, en general, en todas las culturas se observa que cuando los niños recién aprenden a leer, se fascinan con la lectura y les encanta leer y leen y leen y leen. Y por ahí por cuarto básico, en todas las culturas se ha observado, independiente de si son Ah, hombres o mujeres, independientemente del nivel socioeconómico, que hay como una baja.
¿m? Que se explica un poco porque la lectura se pone más compleja y se tiende a asociar como al rendimiento escolar. O sea, yo leo para aprender, ¿no es cierto? Antes yo estaba aprendiendo a leer, ahora tengo que leer para aprender. Y eso lo hace quizás un poquito más tedioso. Entonces ahí está como lo clave, lo importante que es que los profesores eh, enganchen positivamente a los niños, le hagan creer que son buenos lectores. Y la mamá o el papá? También la familia es uno de los principales modelos lectores de los estudiantes son los profesores y los padres. Entonces es fundamental. Ahora, no es que uno se tenga que ocupar y decir, ya, yo soy súper lector, pero igual mis niños no leen. Pero el ejemplo queda y de una u otra forma, en algún momento, eventualmente, esos niños terminan agarrando un libro o terminan hablando sobre un libro. Acá, bueno, es un tema que yo quiero leer. Por ejemplo, acá tengo un libro que tiene que ver con la obesidad infantil. Se los muestro ahí a ustedes. Bueno, es que la cámara no me da. Ya, un Ahí libro. está, sí. Pero también, por ejemplo, entretiene una revista como Cosmopolitan. Claro, si es que leer es leer todo lo que tú quieras leer. Los niños chicos, por ejemplo, los adolescentes, leen en videojuegos o leen para Claro, información online. Eso claro. también es lectura, también es lectura. Ahora, podemos discutir cuáles son los beneficios de una y otra, podemos discutir por qué es importante leer la lectura literaria, por qué es importante leer en papel, pero eso ya son harinas de otros costales, pero o sea, tiene sus bemoles, ¿te fijas? Pero ante la posibilidad de no leer nada, yo prefiero que lean en un teléfono, en un celular, en un tablet, en donde sea, pero que lean. Porque la exposición al lenguaje escrito es muy importante. Pelusa, y esto influye en que cuando somos adultos tengamos una sociedad más instruida. No sé, le voy a dar un ejemplo. Usted anda en Argentina, no sé, en una micro, en un metro, y la gente va con un libro. Sí. Acá no, pues acá no se le ocurre a la gente andar en eso. O pasa en Montevideo, que también están así como leyendo algo, y en la calle mientras esperan la micro, mientras esperan el metro, lo que sea. ¿Por qué nosotros no? Yo diría que eso ha ido cambiando un poquito. Hemos tenido las iniciativas como los bibliometros, por ejemplo, que han influido en que uno ve más gente leyendo y ve gente leyendo, obviamente, que el celular o el tablet y no necesariamente un libro como se ve efectivamente en Argentina, donde existe una cultura muy arraigada del libro, donde el libro no es tan caro como en Chile, o sea, hay también un factor, digamos, de costo que es muy importante. Tienen toda La una promoción de consecuencia la Feria del Libro, tienen todo un Claro, eso marketing. es parte de esa cultura, ¿te fijas? Que quizás aquí prima más la cultura de la oralidad, porque cuando somos chicos nos cuentan cuentos más que leemos cuentos nosotros y quizás eso también influye, ¿no es cierto?, en la decisión de ir y tomar un libro. En general los niños también y los adolescentes tienden a asociar la lectura con el colegio y tienen como una experiencia negativa porque la lectura era obligatoria, porque la lectura era evaluada con prueba y había que aprenderse el nombre de los personajes. ¿Te fijas? O sea, hay una serie de factores culturales que tenemos que ir como eliminando para poder crear una cultura más lectora. Lo que sí yo quería mencionarte, ya que tú me preguntabas por las consecuencias principales están dadas en lo que se llama la alfabetización funcional, ¿ya? Que A ver, es como el gran mal que tenemos en este minuto en la sociedad, que es que si bien no hay tantas personas que no sepan leer y escribir, o sea, que no sean iletrados o analfabetos, ajá, tenemos muchos analfabetos funcionales. En Chile es más de la mitad de la población. a ver, ¿Qué significa eso? eso. Que son personas que pueden decodificar, o sea, pueden leer las letras de un texto, pueden leerte un texto, pero no necesariamente lo entienden, ¿ya? Entonces las consecuencias son enormes en términos de la vida laboral, las opciones de poder acceder a la educación superior una vez que salen del colegio, incluso lo que es la crianza, porque por ejemplo una persona que no sabe seguir instrucciones básicas para preparar una comida, para darle un remedio, supongamos que tiene que darle un antibiótico a un niño y tiene que, no sé, pasear A X tantas cantidad horas y tal cantidad, claro, claro. Claro, no lo va a entender, no va a entender instrucciones básicas. Y eso es muy complejo, tiene consecuencias negativas para el crecimiento económico, Pero, para todas estas cosas. pero Pelusa, ¿y eso cómo lo mejoramos? Leyendo. Leer, leer, leer. Yo siempre cuando me preguntan qué hacemos, leer, leer, leer. Es fundamental. Que haya más espacios de lectura, que haya más acceso a bibliotecas. Somos un país con pocas bibliotecas. Sobre todo, además, la diferencia en kilómetros que hay entre las casas de los sectores más vulnerables y un espacio de biblioteca donde puedan leer es mucho más grande que lo que hay en sectores más acomodados. ¿Y esto ni Entonces, siquiera se ha cortado con el internet?
Sí, porque la gente lee en internet, pero y se ha masificado mucho el uso de teléfonos en los cuales tú puedes acceder al texto escrito. Es decir, hay mucha gente que saca libros de las bibliotecas digitales, que son, por ejemplo, gratuitas. La biblioteca digital pública, por ejemplo, es muy surtida, es muy buena y cualquier persona con su root puede ingresar. Eso es fabuloso, ¿te fijas? Ay, ¿cómo se Em, buscará? ¿Sabe la página? Encontré súper bueno el dato. Biblioteca Pública Digital se llama. Perfecto. ¿Será bpd.cl? Una cosa así. Ya, perfecto. Pelusa, y otra cosa que sé que no es su tema exactamente, pero ¿ayuda un audiolibro? Todo ayuda, todo ayuda. El audiolibro para la persona que es más reacia a leer, eventualmente igual le ayuda porque empieza a adquirir como cierto interés o cierto goce estético con la literatura, que es muy importante, Ya. o con la información. Puede querer leer textos de no ficción, por ejemplo. Y eventualmente está adquiriendo, está igual utilizando sus estrategias de comprensión. O sea, está comprendiendo un texto y eso es lo que nos importa al final del día. Así que Perfecto. todo ayuda. Perfecto. Ahora, ya volviendo un poco más a lo que es el CIMSE en sí, en esta baja, hubo una baja significativa entre hombres y mujeres. Las mujeres bajaron un 13% y los hombres solo un 7%. ¿Qué pasó ahí? Sí. Los hombres venían a la baja, sobre todo los de nivel socioeconómico alto, desde 2018, si mal no recuerdo. Ya. Y eso era un interrogante que nos tenía a todos como muy, ¿por qué será que están bajando? Y Ujú. no cayeron tanto en este minuto. Y nuestra hipótesis, en el caso de las mujeres, y la baja más pronunciada de las mujeres, tiene que ver también con un tema cultural. ¿Ah? ¿Qué pasó en la pandemia? Porque esto, recordemos que tomamos el SIMS inmediatamente después de la pandemia. ¿Qué pasó durante la pandemia? En muchos casos es probable que a las mujeres, a las niñitas mujeres, les haya tocado hacerse cargo de labores en el hogar. Ayudarle a la mamá con las cosas del almuerzo, ayudarle al hermano chico a hacer las tareas y probablemente dejó de lado un poco su propio aprendizaje. Me cuesta, Pelusa, entenderlo. ¿Yo cómo voy a mandar a una niña de 10 años ayúdale a tu hermano que tiene 8, no sé, o ayúdame, o sea, yo Es bien creo, inevitable porque es muy cultural, no somos un hijo conscientes y una quizás de hija, o esto. sea, los dos me estudian o los dos no me ayudan, no sé, Claro, claro, ¿cierto? pero suele ser así lamentablemente a veces en la sociedad, ¿no? En que los roles, y esto se ha comentado a nivel como mundial, te diría yo, no es solamente, digamos, un fenómeno, digamos, chileno, por así decirlo, pero yo creo que inevitablemente, quizás tal vez en el mundo rural sea más fuerte incluso que en el mundo más urbano. ¿Y cómo podemos Tenemos esta cambiarlo? problemática, ¿no? Que tendemos a asignarles tareas a las mujeres extra, digamos, que a los hombres. Pelusa, ¿y cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo mejoramos? Bueno, tú mencionaste antes algo muy importante que es el modelamiento, o sea, el modelamiento de los adultos, los profesores, los padres son los primeros en poder, digamos, generar esta. Pues los niños aprenden por imitación. Entonces, Claro, si los niños ven a sus padres leyendo, a sus profesores leyendo, entusiasmándolos con la lectura, comentando libros, hablando sobre libros, o sea, cosas claro. muy básicas que hemos perdido como sociedad, ¿no es cierto? Antiguamente uno contaba sobre lo que estaba leyendo. Haciendo de la lectura, como decía la Gabriela Mistral, algo cotidiano, algo como uno come pan, decía ella, ¿no es cierto? O sea, todos los días, hasta que sea realmente ese gozo que uno espera que la gente desarrolle. Y eso supone imitación, supone acceso a libros, por lo tanto, tener mayor facilidad para que la gente pueda conseguir libros, porque no somos un país en cuyas casas haya muchos libros. Entonces también hay un factor ahí de acceso a la lectura que si bien el internet de alguna manera suple, no la suple totalmente y no es lo mismo una experiencia de leer un libro en papel que un libro digital. No es la misma experiencia, es verdad. Yo lo sufro hasta con el diario. Claro. Pero bueno. Pelusa, algo más que contarme. Súper interesante la entrevista. Me encantó el tema. Es un tema fascinante y nosotros como Centro de Investigación e Innovación en Lectura nos hemos dedicado a eso y hemos estado mirando, generando instrumentos para recolectar datos. También a partir de todo esto, bueno, antes del CIMSE, ¿no? Pero digamos, justo en los albores de la pandemia, con un estudio que hizo Carolina Mellon, que ya se veían las bajas de los resultados, ¿Mm? formamos una red que se llama Por un Chile que lee, Ya. que está a lo largo de todo Chile y es una red de privados, de fundaciones, de universidades, de personas naturales, o sea, de todo tipo
de personas que les interesa sacar adelante la lectura en Chile y que todos los niños aprendan a leer cuando corresponde que aprendan a leer, estamos abocados a esto en todo Chile. Entonces, yo creo que hay esperanza en cuanto haya iniciativas de este tipo que muevan a la gente a algo tan importante, tan gravitante como la lectura. Y me imagino que esto también a una persona que lee se le da un mejor futuro en la vida, en general. Absolutamente. Toma mejor la Absolutamente. decisión, entiende mejor lo que le están diciendo, sabe mejor qué camino tomar, etcétera. Tiene un camino, una trayectoria de vida mucho más segura, o sea, las probabilidades de que repita cursos son mucho menores, de que no termine el colegio son menores, que gane más, Dinero mejores, en su digamos, vida. claro, recursos, mucho mayores, que se enferme menos también, o sea, todo. Qué bien. Pelusa, gracias por habernos dado esta entrevista. Nos tenemos que despedir ya. Y bueno, ojalá mucha gente la vea. Y mucha gente Encantada, pues. diga, oiga, tiene razón, voy a ponerme a leer, voy a incentivar a que mi hijo, que mi nieto, que mi amigo, a no sé quién, que lea. Que lea, que lea, que Exactamente. lea. Y es una de las mejores formas, como acabas de decir, de asegurarte un mejor futuro. Que esté muy bien, Pelusa. Muchas gracias, Karim, igualmente. Nos Igual, vemos. que esté muy bien. Y ustedes sigan conmigo, que yo sigo aquí en Iquique al día a través de Iquique Televisión. No cambie. Voy a un corte y regreso de inmediato.